Buenos días. Hoy vamos a dar continuación al avance de nuestros temas. El tema que hoy vamos a avanzar prácticamente es continuación del tema donde les di, si ustedes recuerdan, errores de interpretación. Después de errores de interpretación viene este tema, que son puntos o reparos radioanatómicos. ¿Sí? Quiero que esté bien claro el cuadro que ustedes están viendo. En este momento es anatomía. ¿Sí? Y luego es radioanatomía. ¿Sí? O sea, es una radiografía del anterior. Para continuar este tema, tenemos que hacer un pequeño recordatorio de aquel tema donde dimos y hablamos de características de la imagen. ¿Se acuerdan? Donde características de la imagen habíamos hablado que todas las radiografías intras y o extraorales tenían 3 tonos de color, ¿se acuerdan? Un tono que es claro, ¿no es cierto? Un tono que es oscuro y un tono que es gris. Agarramos y borramos eso de nuestro diccionario. Y luego nos fuimos y dijimos que todo lo claro es radioanatomía, o sea, radio opaco, ¿sí? Todo lo oscuro es radio transparente y lo gris es radio lúcido. Entonces sabemos, cuando hablemos ahora de áreas radiopacas, saben a qué me estoy refiriendo, ¿sí? O sea, las partes más claras. Por última vez lo decimos esto. Luego las partes grises, radio lúcido. Y luego las partes más, digamos, hemos dicho claras, radiopacas. Los grises, radiolúcidos, los oscuros, radiotransparentes. Entonces ustedes ya automáticamente saben a qué me estoy refiriendo. Además, habíamos hablado de densidades, ¿se acuerdan? De la densidad ósea, de la densidad del esmalte, de la dentina, del cemento, ¿no es cierto? Entonces, haciendo un recordatorio de aquello, seguimos adelante. Vamos a hablar de radioanatomía diente alveolo, ¿sí? Vamos a ver en estas radiografías, en este caso la radiografía del lado ahora de frente que estamos en la izquierdo es un antero superior, y la del lado derecho es una radiografía antero inferior, ¿sí? Vamos a hablar siempre yendo de la parte media, algunas veces hacia arriba, otras hacia abajo, algunos a la izquierda, otros a la derecha, y así sucesivamente. Vamos a hablar primero de la radioanatomía diente alveolo. En la radiografía que tenemos acá, a la izquierda en nuestro caso, vamos a ver todos los puntos primero radiolúcidos
y al mismo tiempo podemos ver los radioopacos. Por ejemplo, en el diente, en el incisivo superior, vamos a ver, yendo de las partes interproximales de los dientes, acá, ¿sí? ¿Vean? Es un tono radioopaco, de un tono de mayor intensidad cuando vamos hacia la parte media. Por ejemplo, aquí tenemos el muñón dentinario, ¿sí? Que continúa hacia la porción radicular, ¿sí? Radio opaco, también de un tono menor, ¿sí? Yéndonos siempre hacia la parte media, vamos a ver acá un área radio lúcido que corresponde al espacio de la cámara pulpar. No estoy diciendo pulpa, ojo, estoy diciendo espacio de la cámara pulpar. Esta radiolucidez continúa hacia la porción radicular, que es el conducto radicular, que es radiolúcido, ¿sí? Esta radiolucidez continúa hasta el ápice para luego continuar a los lados, bien delimitando una porción radicular. Se refiere al espacio periodontal. No estoy diciendo periodonto, estoy diciendo espacio periodontal radiolúcido, ¿sí? Porque si yo dijera el periodonto, tendríamos que ver las fibras horizontales, verticales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces estoy diciendo claro, espacio periodontal radiolúcido. Delimitado inmediatamente esta sombra radiolúcida por otra línea, bien delimitada la radiolucidez, que es esta radio opaca, ¿sí? Radio opaca, es la lámina alveolar, radio opaca, ¿sí? Que circunscribe prácticamente a toda la pieza, ¿sí? Tenemos acá, ¿ven? Todo eso es la lámina alveolar, radio opaca. Continuando hacia la parte media, van a ver líneas, así, simulan ser una esponja, ¿sí? Se refiere al trabeculado óseo, que es radio opaco. Estas líneas radio opacas circunscriben a las celdillas óseas, ¿sí? Que es radio lúcido. ¿Estamos? Entonces vean eso, lo mismo vamos a ver acá en esta otra radiografía del lado derecho. Vean el borde incisal y los bordes interproximales que tienen un tono radiopaco de mayor intensidad. En algunos libros describen estas proximales aquí como la hoja de un cuchillo con un mango acá, ¿sí? Que está determinado esta radiopacidad por el esmalte. Continuando hacia la parte media, tenemos todo esto que es el muñón dentinario, que continúa también igual hacia la porción radicular, radiolúcido,
opaco de menor intensidad. Esa menor intensidad se debe a la densidad menor que la del esmalte, ¿sí? Continuando hacia la parte media, tenemos esta radiolucidez, que también continúa hacia la porción radicular. O sea, es el espacio de la cámara pulpar, continuando con los conductos dentarios, hasta llegar prácticamente al ápice. Luego delimitando a esta, tenemos este espacio radiolúcido, ¿sí?, que es el espacio periodontal. Inmediatamente está delimitado por la línea radio-opaco que termina aquí en el pico o cresta interdentaria, que también es radio-opaco. Esta cresta pico tiene la forma de un pico, como su nombre lo indica, que muchas veces en radiografías tiene reabsorciones, ya sea horizontal o ya sea vertical. Dependiendo del tipo de reabsorción que tengamos, pues nos dirá qué tipo de enfermedad periodontal está presente. Eso les van a enseñar en la cátedra de periodoncia, porque el tratamiento difiere una de la otra, ¿sí? ¿Estamos? Vean acá el otro diente igualmente, la interproximal, radio-opaco, la dentina. Acá, muñón dentinario con tono radio-opaco de menor intensidad, continúa hacia la porción radicular, la parte media, el espacio de la cámara, vuelvo a repetir, continuando hacia la porción radicular, con conducto radicular. A los lados, este espacio radiolúcido que vemos acá, delimitado por esta línea radio-opaca, que es la pared alveolar, terminando nuevamente en esto. Todo esto, lo mismo, termina en la parte ósea. Vean, tiene una especie de trabeculado óseo, que es radio-opaco el trabeculado, que rodea a las celdillas óseas, que son radiolúcidas, ¿sí? Entonces, ojo, aquí en el hueso, estas celdillas óseas, sobre todo en la parte apical, la comunicación de una celdilla con otra celdilla, ya estamos en presencia de una patología apical. Dependiendo, vamos a ver que son procesos apicales. Puede ser acá un ensanchamiento del espacio periodontal en presencia de una periodontitis. Luego, si hay comunicación una con otra, ya vamos a ver diferentes procesos. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en operatoria, cuando hay comunicación una con otras, puede ser un absceso, pues un granuloma, etc. O sea, cada proceso tiene sus características propias que las identifica como tal. ¿Estamos? Entonces vemos todo esto es la radioanatomía diente alveolar. Sin embargo, vamos a ver otra radiografía de la parte posterior. Vean, en la parte posterior también vamos a ver aquí en las cúspides, en las caras interproximales, vean, vamos a ver un tono radio-opaco de mayor intensidad, que está determinado exclusivamente por el esmalte. Continuando a la parte media, todo esto que es el muñón dentinario, ¿sí? El muñón dentinario que continúa a la porción radicular, ¿sí?
radio opaco de un tono también menos intensidad que está determinado por la dentina. Continuando la parte media, nuevamente vale la pena la redundancia, una área radiolúcida que corresponde al espacio de la cámara pulpar. Aquí tenemos el cuerno pulpar mesial, el cuerno pulpar distal. Esta radiolucidez continúa hacia la porción radicular. Vean, ¿sí? Continúa hasta el ápice. Radio lúcido la misma, continúa a los lados, como ven esta línea, que corresponde al espacio periodontal, delimitado inmediatamente por esta otra línea radio opaca, que es la pared alveolar. Vean, llegan a la cresta interdentaria que tiene una reabsorción acá horizontal. Si esta fuera una reabsorción vertical, estuviéramos en presencia de otro tipo de enfermedad periodontal. Entonces, eso también veamos cómo se ve en la radioanatomía diente alveolo. No es nada difícil, es observar una radiografía, porque cuando vemos, por ejemplo, acá en la cara interproximal, un área radiolúcida, pues estamos en presencia ya de una caries interproximal, ¿no es cierto? Que muy difícilmente a veces es identificarla clínicamente. Es nada más que una caries interproximal en su etapa inicial, que con una radiografía, sobre todo en el procedimiento de la interproximal, podemos detectar este tipo de caries, ¿sí? Se llama a veces caries, en algunos libros está como caries incipiente, o sea, caries en su etapa inicial, ¿sí? Por ejemplo, la diferencia de esta, vean, ¿sí? Esto ya es una caries. Bueno, vamos a ver cuando veamos en radiología 2 qué tipo de caries es por el proceso que está formando acá en el lápiz. Teniendo claro toda la radioanatomía, diente, alveolo, pues vamos a seguir adelante y es necesario hablar de variaciones radioanatómicas. Las variaciones radioanatómicas son los tubérculos incisales desaparecen. Por ejemplo, si tenemos un diente, ¿sí? Ahí, ¿sí? Los tubérculos incisales desaparecen. Estos tubérculos incisales desaparecen prácticamente, ¿sí? La otra se refiere a que la cámara y los conductos reducen en su tamaño. En etapas iniciales vamos a ver cámaras bastante amplias, conductos también bastante amplios, ¿sí? Estas reducen con el tiempo su tamaño. Va a decir que vamos a tener cámaras pequeñas y conductos sumamente estrechos, ¿sí? Luego, el espacio
Vean, otra vez estoy diciendo el espacio, no estoy diciendo el periodonto. El espacio periodontal y lámina dura se hacen más estrechos. Entonces acá, por decir, tenemos la cresta. Aquí tuviéramos que tener la cresta. Esta lámina dura, ¿no es cierto? Y este espacio periodontal de esto, el espacio periodontal, vuelvo a repetir, ahí se hacen más estrechos. De ahí que la abulsión de las piezas en las personas mayores requiere mayor esfuerzo para la dislocación de esta, ¿sí? Entonces son importantes estas que no hay que pasarlas de largo. Luego nuevamente las crestas y tabiques interdentarias pierden altura. O sea, estas crestas acá pierden altura, ¿sí? Da la sensación de que el diente toda la vida estuvieran erupcionando. Pierden altura, llegan incluso, podemos decir, unos milímetros más de absorción hacia la parte del ápice. Esas son las variaciones radioanatómicas normales que tenemos que tomar en cuenta. ¿Está claro? Sí. Seguimos. Aquí vamos a ver un esquema de una radiografía anterosuperior. Analizando este esquema, veamos la primera flecha, ¿no es cierto? De acá, primera flecha, ¿qué nos dice? Tabique nasal radio opaco. En algunos libros está como tabique nasal, en otros libros está como base del Böhmer, ¿sí? Es un huesito que es radio opaco. Luego tenemos la segunda flechita, que nos dice cornete inferior, o sea, radio opaco. Nos referimos a esta área, ¿sí? Luego tenemos la tercera flecha, un área radiolúcido que corresponde a las fosas nasales, que tienen de forma a veces de una semiluna, ¿sí? Fosa nasal que es radiolúcido. No se olviden. Continuando siempre hacia la parte media y hacia abajo, pues tenemos esta área radioopaca, que corresponde en este caso a la espina nasal anterior, que es radioopaco, ¿sí? Continuando, la flecha siempre hacia abajo, tenemos esta pequeña área de tamaño y a veces forma variable, radiolúcido, que corresponde pues al agujero incisivo o palatino anterior, por donde emerge un paquete vasculonervioso, ¿no es cierto? Que son los nasopalatinos, que entonces este foramen es radiolúcido. Luego tenemos acá una linecita que va desde esta parte izquierda, acá, una tenue radio
podemos decir radio opaca que corresponde al borde de la nariz. ¿Sí? Continuando siempre hacia la parte media, tenemos esta línea radiolúcida, que, no sé, en niños, por ejemplo, cuando están aprendiendo a caminar, no sé por qué, motivo, razón, causa, cuando ellos caen, siempre aterrizan de dientes. Y cuando vemos unas radiografías, vamos a ver que estas tienen la forma así dentada. Cuando tomamos la radiografía, fácilmente podemos confundir con una fractura. Entonces, cuidado, mucho cuidado. Esta línea radiolúcida es nada más que la sutura palatina media, que es radiolúcida. ¿Sí? Este esquema la hemos de ver anatómicamente y la hemos de ver radioanatómicamente, ¿sí? Vean anatomía, ¿sí? Localicemos A. ¿Qué dice A? Tabique nasal. Vean. C, tabique nasal o base del Böhmer, ya habíamos dicho, ¿sí? Busquemos la B. ¿Qué nos dice la B? Busquemos la B. ¿Qué nos dice? Cornete inferior. Vean, este es el cornete inferior. Busquemos al C. ¿Qué nos dice el C? Fosa nasal. ¿Sí? Todo esto es la fosa nasal. D. ¿Qué nos dice la D? D. Leamos. D. Espina nasal anterior. Esto es anatomía. Ahora veamos, esto es por la parte, digamos, anterior y es por la parte de abajo o por dentro. E. ¿Qué nos dice la E? Veamos, E. Todo esto de acá. ¿Sí? F. Miren. F. F. ¿Qué nos dice F? Sutura palatina media. ¿Sí? Todas estas vistas anterior y posterior vamos a verlo en radioanatomía. Vean, casi coincide uno por uno. Vean, anatomía, radioanatomía. ¿Sí? Tabique nasal, radio opaco. O base del Böhmer, y habíamos dicho, ¿sí? Ahora vamos a ver el siguiente, una vista anterior. ¿Se acuerdan que les vemos esto? Y ahora vemos esto. Anatómicamente es el cornete, ¿no es cierto?, inferior. Radioanatomía, radio opaco. ¿Sí? El cornete inferior. Todo esto es radio opaco. Aquí vemos el otro cornete, radio opaco. ¿Eh? Estamos haciendo la anatomía y la radioanatomía. Vista anterior. Vean, hemos visto eso, fosas nasales, ¿sí? Anatomía, radioanatomía. ¿Eh? Áreas semicirculares radiolúcidos, ¿sí? Que corresponden a las fosas nasales. ¿Está claro?
Luego tenemos otra vista anterior. Vean. Anatomía nos dice espina nasal anterior, pero radioanatomía nos dice espina nasal radio opaco. En algunos libritos nos describen esta área, sí, 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 y así. Área radiopaca que corresponde al rombo de Parma, sí, radiopaca, constituido por base del vómer, piso de las fosas nasales y la espina nasal anterior. Llegan a constituir lo que se llama rombo de Parma, radio opaco. Todo estos que estamos diciendo son radioopacidades, radiolúcidos normales. ¿Estamos? Seguimos. Luego vamos a una vista palatina, ¿no es cierto? Dentro, en anatomía, todo este foramen de tamaño, forma variable. En unos libros está como agujero incisivo, ¿sí? En otros libros está como el foramen palatino anterior. ¿Por dónde emerge? Ya hemos dicho, un paquete básculo nervioso nasopalatino, ¿sí? Radio lúcido, ¿vean? Estamos mostrando anatomía y radioanatomía. Voy a repetir las veces que sea necesario para que ustedes vayan captando lo que trato de transmitirles. Siempre en la vista anterior vemos anatomía. Miren esta línea, ¿sí? Miren esa línea. Y radioanatomía, radiolúcido. Les dije que muchas veces, cuando los nenes están aprendiendo a caminar, aterrizan de dientes, y esta sutura pues es dentada, ¿no es cierto? Así a veces podemos confundir fácilmente con una fractura. Mucho cuidado. ¿Estamos? Seguimos. Importante. Luego tenemos este bordecito que viene de acá. Miren, hagan un pequeño esfuerzo, observen, borde de la punta de la nariz. Una tenue radioopacidad. Está marcado, delimitada por estas flechas blancas, ¿sí? Que también muchas veces, cuando hacemos observaciones con la lente de aumento, o sea, la lupa, que son no más de 3 aumentos, se ve claramente esa límite que correspondería en este caso al borde de la punta de la nariz. Mucho cuidado. Vean, importantísimo. Luego tenemos esto de las flechas rojas, importante, agujeros superiores del conducto incisivo. Esto es acá. Vean, hay un tono de radiolucidez de un tono mayor, ¿sí? Que corresponden al agujero superior del conducto incisivo. Vale decir que estos conductos, muy rara vez, excepcionalmente, más que todo en radiografía, en niños, se ven dos líneas radiolúcidas acá que comunican
con este foramen, el foramen palatino anterior, que son el conducto laterales mayor y menor, la de Scarpa y la de Stenson. Scarpa y Stenson, ¿sí? Que se ve muy excepcionalmente en algunas radiografías que se comunican aquí con el foramen palatino anterior. Es importante a veces detectar estos conductos, ya que aquí se forman los quistes nasopalatinos no odontogénicos, ¿sí? Que son fácilmente confundibles con los quistes apicales, ¿sí? Entonces eso vamos a verlo con más, digamos, énfasis en radioanatomía de radiología 2, ¿ya? Seguimos. Luego hay flechas rojas, dice, flechas rojas señalan el borde de la punta de la nariz y las flechas verdes señalan la línea de los labios, que muchas veces bien fácilmente confundibles. Si hacemos un pequeño esfuerzo, aquí vamos a ver esa pequeña línea que correspondería al borde de la nariz. Y aquí, pequeño borde poco notorio, correspondería a la línea de los labios, que radiográficamente difícilmente la podemos interpretar, ¿sí? Pero pequeño, con aumento de la lente de aumento, podemos tranquilamente identificar. Y ahora que ya sabemos, podemos incluso identificar esto. Lucidez, ¿qué será? Hemos dicho por donde emerge un paquete vasculonervioso, que son los nasopalatinos, ¿sí? La comunicación de los orificios estos a través de los dos conductos lateral mayores, Scarpa y Stenson, ¿sí? Tenemos ahí, donde hemos dicho que se forman los quistes no odontogénicos, ¿no es cierto? Entonces hay que saber observar, leer la radiografía. Seguimos. Aquí tenemos otro esquema. Un esquema en región canina. Vean, ¿qué nos dice la primera flecha? Piso de la cavidad nasal. ¿Sí? ¿Qué nos dice la siguiente flecha? Piso del seno maxilar. ¿Qué nos dice la siguiente flecha? Fosa lateral. ¿Sí? Acá. Todo esto, la fosita lateral. Luego tenemos acá estos puntos, acá que nos está indicando el cartílago del ala de la nariz. Este esquema, vamos a verlo anatómica y radioanatómicamente. Anatomía. Busquemos A. Aquí está la A. ¿Qué nos dice la A y qué nos está indicando la A? ¿Sí? Fosa y piso de fosas nasales, ¿sí? Busquemos la B. ¿Qué nos dice la B? Seno, piso de seno maxilar. Ojo. Y finalmente la C. ¿Sí? La C. Fosa
lateral. Eso es anatomía. ¿Sí? Radioanatomía, vemos lo mismo. Mire, fosa y piso nasal. O sea que esta línea radiopaca que viene de acá continúa para allá y continúa para acá, ¿sí? Esta línea es el tabique prácticamente que separa esta área radiolúcida de esta otra, ¿sí? Separándose acá, constituyendo lo que es piso de fosas nasales y constituyendo esto que es piso de seno maxilar. Se constituye en esta área radiopaca lo de la Y invertida o letra lambda, ¿sí? Radio opaca. Fosas nasales, radio lúcido, seno maxilar, radio lúcido, ¿sí? ¿Estamos? Lo que nos describe acá, ¿sí? Entonces no nos equivoquemos, hay que saber identificar. Prácticamente acá el piso del seno continúa para acá, ¿no es cierto? Pierde ahí. Todas estas áreas radiolúcidas, seno maxilar, por favor. Toda esta área radiolúcida es fosas nasales, que posiblemente a esta altura debe estar el cornete, que es radio opaco, ¿sí? ¿De acuerdo? Seguimos. Vista anterior, y luego vista anterior. Vean lo que les dije. Está repetida, ¿no es cierto? Es importantísimo, pero sin embargo poder reconocer esto. ¿Estamos? Luego tenemos la vista anterior, la anatomía, y tenemos radioanatomía. Vean toda esta parte, ¿sí? Es esta. En las radiografías de muchachos en la edad de la pubertad, cuando tomamos radiografía de los incisivos, sobre todo laterales, vamos a ver esta área tenue radiolúcida. Y tenemos que tomar, sospechando esta área radiolúcida, pues la simétrica, es decir, el lateral del lado opuesto. Y vamos a observar una radiografía muy similar. Algunos lo conocen como la depresión supraincisal, ¿sí? Otros la conocen como la fosita lateral, que es radiolúcido, normal, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos otro esquemita, la región más posterior, ¿sí? Vamos de arriba para abajo, tenemos esta área, radio transparente, que nos dice hueco de seno. Luego tenemos esta línea radiopaca, aquí, que es tabique sinusal. Luego tenemos esta otra área, radio opaca igualmente. Bueno, ahora no podemos decir ni radiolúcida ni radio opaca, simplemente estamos mostrando un esquema donde hablamos de un hueco del seno, tabique sinusal y apófisis cigomática, terminando prácticamente con esta otra flecha, dos flechas prácticamente, esta de acá y esta de acá, que es el seno maxilar. Este esquema lo hemos de ver anatómica y radiográficamente. Y no nos olvidemos que este seno maxilar, el seno maxilar, varía incluso en una misma persona
el seno derecho del seno izquierdo. En tamaño a veces y en forma también. En densidad, lo mismo. Puede presentar variaciones en una misma persona. Esto lo vamos a ver en radiología 2, cómo se ven esas diferencias, ¿sí? Este esquema lo vamos a ver anatomía, una vista anterior, en anatomía acá, busquemos B, busquemos la B. ¿Qué nos dice la B? ¿Sí? Hueco del seno, ¿sí? Busquemos la D. ¿Qué nos dice la D? Acá, D, piso de seno maxilar, ¿sí? Estos puntos que vienen de acá para allá, ¿sí? Busquemos la C. ¿Qué nos dice la C? ¿Eh? Tabique del seno. Busquemos la A. ¿Qué nos dice la A? Esto de acá. Ahí, la apófisis cigomática. Esto es anatomía. Vemos radioanatomía. A. Apófisis cigomática. En este caso tendríamos que agregar radio opaco, ¿no es cierto? ¿Sí? B. Vamos al B. ¿Qué nos está indicando el B? Hueco del seno. Entonces, acá está el hueco del seno. Ahí. Es un tono radiolúcido. Entonces, aquí tendríamos que poner radiolúcido, ¿sí? La C. ¿Qué vemos la C? Vean, nos está indicando la flecha esta línea radio opaca, que es tabique del seno. Este tabique divide la sensación al seno en dos partes. Esta tabique, muy excepcionalmente a veces se presenta incluso en algunas radiografías como la letra de la M, así. O sea, una división, como si el seno estuviera prácticamente lobulado ahí, en varias partes, ¿sí? No se confunda eso. Y finalmente, D, ¿qué nos dice la D? Piso del seno maxilar. Está viniendo de acá, radio opaca, ¿no es cierto? Miren, miren, ahí. Es bueno que observemos y adelantemos esto. Miren acá, esta radioopacidad de acá, ¿sí? Da impresión que la parte, la raíz palatina de esta pieza dentaria estuviera dentro del seno. Ojo, nunca una raíz está dentro del seno, nunca. Cuando radioopacidad viene acá, luego se pierde y luego nuevamente aparece, es que está por vestibular. Pero si hay continuidad, entonces esa raíz está por hacia masa palatina. Esto les van a enseñar bastante a distinguir en cirugía, para que puedan ustedes tener cuidado cuando tengan que hacer los movimientos de dislocación de esta pieza para la abulsión de la misma. Hay que saber interpretar esta parte, mucho cuidado, ¿sí? Porque vamos a ver que este seno, por ejemplo, varía, les dije, de una persona, en una misma persona, del lado izquierdo al lado derecho. Hay senos grandes, hay senos pequeños, hay senos medianos.
Los pequeños prácticamente a veces circunscriben entre las raíces del primer molar. Los medianos pues se llevan hasta el primero, incluso hasta el primer premolar, y hacia la porción posterior, hacia la tuberosidad. Cuando hacemos la pulsión de esta pieza, vamos a ver que este piso se prolonga hacia la parte palatina en esta parte, ¿sí? Eso vamos a verlo también en radiografías, en radiología 2, que es bastante importante saber y conocerlo también. Seguimos. Vista anterior. Anatomía, ¿sí? Radioanatomía. No nos olvidemos. Vean aquí los puntos suspensivos, de dónde viene. Aquí. Ahí. Zigoma, o apófisis. Esta apófisis cigomática a veces se ve, o puede verse así neumatizada, es decir, con aire, que tiene a veces la forma de una B, puede tener la forma de una U, de la letra U, etc. Hay que también saber identificar, porque cuando está condensada prácticamente todo esto, a veces simula ser incluso un otro molar superior, supernumerario arriba. Mucho cuidado con confundirse esto, ¿sí? Mucho cuidado. Entonces tenemos ahí la línea de zigoma radio opaco. No se olviden. Vista anterior. En anatomía. ¿Sí? Esto lo mostré ver en radioanatomía. Vean. ¿Sí? Aquí tenemos la flechita. Radio opaco. ¿Sí? Septum sinusal. En la anterior vez les dije que esto muchas veces viene en esta forma, parece un seno lobulado y varias opciones, ¿sí? Mucho cuidado. Vean cómo el piso del seno maxilar pues está prolongándose de acá para acá hacia acá. Y vean nuevamente la raíz acá, da impresión, da sensación acá que estuviera dentro del seno. Pero aquí hay continuidad de esta radiopacidad, entonces esta raíz está por detrás del seno. Mucho cuidado en lectura de esta zona. En cirugía exigen bastante. Vista anterior. Luego tenemos radioanatomía, hueco del seno. Vean, aquí vamos a ver piso del seno, ¿sí? Radio opaco, esto es anatomía, todo esto es seno. Y ahí tenemos el hueco. Vean, aquí tenemos el piso del seno radio opaco, que aquí prácticamente serpentea el ápice del premolar. Vean, aquí continúa la radiopacidad, entonces que esa raíz está por detrás, ¿sí? ¿Estamos? Y vemos un área de mayor intensidad de radiolucidez, hueco del seno. Entonces aquí podemos obtener radiolucidez de mayor intensidad, ¿sí? Estamos demostrando anatomía y radioanatomía. Ahí vemos, miren, anatomía, nuevamente, ¿sí?
anatomía, y esto es radioanatomía, donde nos está, pues miren cómo os parece que esta raíz aquí ya tenemos que analizar, ¿no es cierto? Vean que esta radiopacidad pierde y aparece. Entonces quiere decir que esta raíz o este ápice está vestibularmente. Con mucho cuidado. Para dislocar esta pieza podríamos causar un accidente y hacer una comunicación bucosinusal, ¿sí? Que les va a traer problemas si ustedes no saben interpretar esta radiografía y producen la abulsión de esta pieza y pues accidentalmente rompen el piso del seno y comunicación bucosinusal. Mucho cuidado. Otro esquemita más posteriormente, ¿sí? Más posteriormente en algunos se repite. Vamos a ver acá el hueco nuevamente, más radiotransparente en este caso, con este esquemita, ¿no es cierto? Luego tenemos el seno maxilar, luego tenemos esta línea, esta radiolucidez, que es el zigoma, ¿no es cierto? Luego tenemos la placa pterigoidea, ojo, mucho cuidado. Luego tenemos el proceso amular. Luego tenemos la tuberosidad del maxilar, todo esto, ¿sí? Luego tenemos la apófisis coronoides, esta, ¿sí? Este esquema la hemos de ver anatomía y radioanatomía. Anatomía. A. Busquemos la A. ¿Qué nos dice la A? A. ¿Qué nos dice A? Tuberosidad. ¿Sí? Ahí tenemos la tuberosidad. ¿Sí? Luego busquemos la B. ¿Dónde está la B? Aquí está la B. Vean, ¿qué nos dice la B? Apófisis coronoides, ¿sí? C. Busquemos la C. ¿Qué nos dice la C? Aquí está la C. Proceso amular. Este es el proceso amular, ¿sí? D. ¿Qué nos dice la D? Busquemos la D. Pucha, aquí está la D, ¿no? Es la placa pterigoidea. Ojo. E. Busquemos la E. ¿Qué nos dice la E? Aquí está. E. ¿Sí? Todo esto de acá. E había sido zigoma. Busquemos la F. ¿Qué nos dice la F? Miren, había sido de acá para acá, hacia arriba, piso del seno maxilar, ¿sí? G, busquemos la G. Ahí está otra vez la G. El hueco del seno, ¿sí? Eso es anatomía. Vamos a ver radioanatomía, ¿sí? Ahí vemos la E, que nos dice la E, vean. Aquí, la G, vean. ¿Qué nos dice la G? Luego nos vemos B. ¿Qué nos dice la B? Vean, este de acá. ¿Sí? C. ¿Qué nos dice la C? Aquí está el procesito amular. ¿Sí? A. ¿Qué nos dice la A? Tuberosidad. Todo esto es la tuberosidad. ¿Sí? La D. ¿Qué nos dice la D? Placa pterigoidea. Vean. Entonces,
todo está identificado. Anatomía, radioanatomía. ¿Estamos? La F. ¿Qué nos dice la F? Miren, viene de acá, ¿no es cierto? ¿Qué había sido? Piso del seno maxilar. Entonces, lo único que podemos poner nosotros acá es radio opaco. Sigoma. ¿Y qué había sido sigoma? Podemos buscar ¿qué había sido? Radio opaco. G, ¿qué había sido G? Radio. En este caso, incluso podemos hablar de un radio transparente, ¿sí? D, busquemos la D, placa pterigoidea. Radio igualmente opaca. Proceso amular, radio opaco igualmente, ¿sí? Aposcoronoides, esta aposcoronoides siendo en la mandíbula, a veces se registra en las radiografías posterosuperiores, que muchas veces en algunos pacientes cuando tienen la boca apertura, esta se prolonga así. A veces simula ser la raíz de un cuarto molar, hay que tener cuidado, que siendo inferior, se registra en una radiografía superior, que podríamos causar muchos problemas quizás al abulsionar esta pieza. A veces fractura de esta postcoronoides. Mucho cuidado, por favor, ¿sí? Luego tenemos el sigoma, ¿no es cierto? Entonces, todo está ahí por donde perdés. Anatomía y radioanatomía. Por favor. Vista anterior, una por una, vamos a ver. ¿Qué nos dice tuberosidad del maxilar? Vean. Anatomía, ¿no es cierto? Aquí. Anatomía. Radioanatomía. En esto, por ejemplo, el trabeculado óseo en este sector es bastante marcada, que al hacer la abulsión de esta pieza desde el tercer molar, se puede producir fractura de este huesito de la tuberosidad del maxilar. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y aprovechando esta radiografía, pregunta, ¿qué es esta línea radioopaca? Ya sabemos, ¿no es cierto? Importante. Vean, anatomía. Y siendo el inferior aparece acá. En la apertura de algunos pacientes, esta se prolonga casi, que simula ser un cuarto molar, la apófisis coronoide, ¿sí? Radiografía, importantísimo reconocer esto. Vean, esta es la apófisis, ¿no es cierto? Que en algunos pacientes les dije se prolonga así. Y es mucho cuidado, hay que saber identificar esto, sobre todo para abulsionar esta pieza, ¿sí? Podemos provocar fractura de esto. Les dije, hay un dicho dulce expresivo en quechua, patata, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Vista anterior. Vean. Anatomía, ¿sí? Radioanatomía, ¿sí? Vean. Proceso amular. Ojo. Mucho cuidado. Importante. Vista anterior. Miren. Las flechas blancas
se transforman en flechas negras. Nos dice apocigomático o hueso cigomático. Mucho cuidado, ¿sí? Sabemos ya reconocer entonces. Vista anterior. Miren. Nuestros puntos suspensivos que nos escriben las flechas negras, ¿no es cierto? Todo esto de acá. Sí, ahí. Y radioanatomía. Vean. Importante esta radiografía que sepamos interpretar. Miren las cosas que podemos ver. Esta radioopacidad que aquí circunscribe al ápice de esta pieza. Continúa. Aquí aparece. Continúa. Sí. Vean, es piso. Ojo, piso del seno. Radio opaco. ¿Sí? Ahí tenemos la pared. Ahí que ya hemos nombrado anterior radiografía. Por favor, no se olviden. Miren. Seno maxilar. ¿Sí? Ojo, mucho cuidado. Ahí podemos ver seno maxilar, piso, podemos ver la tuberosidad. Las flechas negras nos están indicando piso de seno en sus diferentes variaciones, ¿no es cierto? Vean, aquí tenemos piso del seno. Aquí tenemos piso del seno. ¿Sí? Ya conocemos radio opaco. Importantísimo. Luego vamos a quedar ahí para hablar en nuestra próxima clase de radioanatomía del maxilar inferior. Todo lo que hemos estado expresándonos hasta ahora, anatomía y radioanatomía, es del maxilar. Y también hemos hablado de radioanatomía diente alveolar. Todos los puntos, hitos, radioopacos, radiolúcidos, radiotransparentes que hemos visto son normales. Entonces quedaremos ahí para la próxima semana continuar con radioanatomía del, en este caso ya no sería maxilar, sería mandíbula, ¿no es cierto? La mandíbula inferior. Ahí vamos a continuar. Entonces, por favor, lean, porque se nos aproxima el segundo parcial, que ya está en camino, ¿no es cierto? Ya nos han fijado para nuestro segundo parcial. La próxima semana, al inicio de nuestro tema, les voy a publicar o nombrar los temas que van a entrar para nuestro segundo parcial. ¿Sí? Entonces, terminando esto, quiero decirles que estén atentos y sigan estudiando. Quédense en casa, cuídense.